Amigos, estamos de vuelta. Ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros al hijo amado de Carmen Mazara. Tenemos al doctor Guido Gómez Mazara aquí con nosotros. Bienvenido. Un placer, Sí, cariño de siempre. Sí. Te digo el hijo amado de mi amiga eterna de toda la vida, Carmen Mazara. Empezaremos este encuentro hablando de la encuesta Greenberg del Nuevo Diario. ¿Qué te pareció? ¿Tiene algunos elementos nuevos, como son el hecho de que la corrupción aparece por primera vez, que aparecía de último, aparece en segundo lugar, luego el desempleo, además de otros datos del cuadro electoral que aparenta que la tendencia es cambiar totalmente ahora? ¿Qué le parece? Primero, gracias por la invitación. Aunque es un cumplido, tengo que hacerlo como un elemento introductorio. Mira, las encuestas revisten el nivel de rigurosidad científica y uno tiene que ser respetuoso de ellas. En este caso, Greenberg, que ha dado una manifestación ya a través del periódico Diario Libre de auscultar el mercado electoral dominicano y sus variantes en ámbito social, económico. Hizo una entrega en la que consigna, por un lado, aspectos que tienen que ver con las simpatías del liderazgo político, pero también aspectos de carácter social, cuáles son las preocupaciones de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. En esa dirección quiero abordar el tema social primero y después el político. Sin lugar a dudas, lo que reporta Greenberg es lo que expresa el dominicano de a pie. De que no obstante tener un presidente que goza de un innegable nivel de popularidad, los problemas esenciales del país se han ido profundizando. Inclusive hay un nuevo reordenamiento en la escala, el caso de la corrupción. Sin embargo, desempleo, salario, alto costo de la vida, energía, sigue siendo una constante. Y yo pienso que es una especie como de toque a la conciencia de la clase política en términos generales. Porque desde el ajusticiamiento de Trujillo, los dominicanos y dominicanas hemos venido tropezando con los temas esenciales del país. Y aunque se han colocado propuestas en materia de políticas públicas con una visión diferente, PLD, Partido Reformista, PRD, tú te das cuenta que los problemas acuciantes del país están ahí. Inclusive, una de las reacciones naturales respecto al tema del autoritarismo es un apelativo nostálgico que tienen muchos sectores de la vida nacional cuando ven que en nombre de la democracia hemos profundizado la desigualdad, la pobreza y la marginalidad social. Frente a eso, yo quiero, en lo que respecta al tema puramente social, decir que es cierto que tenemos un problema con el alto costo de la vida, que innegablemente el tema de la corrupción está colocado en el centro del debate público, y yo tengo que reconocer que en el país, más allá de la clase política, hay actores importantes en la sociedad civil que han colocado el dedo sobre la llaga y que la ciudadanía, sin ningún tipo de rigurosidad de carácter académico, asume que su gran pobreza es el resultado de cómo se dilapidan los fondos que se ponen en las manos de los hombres y mujeres que están en el aparato administrativo del Estado. Y frente a eso, yo siento que la democracia dominicana tiene pendiente ser mucho más efectiva y eficiente en la gestión pública. En segundo orden, el aspecto puramente de las simpatías electorales. Mira, ya hemos comenzado en la cuenta regresiva. Esta es una sociedad profundamente politizada. Hay una realidad en el interno del PLD, hay una realidad en el interno del Partido Reformista, lo poco que queda de él, y una incógnita pendiente en mi partido, que es el resultado de un PRM que se desplaza por la inconformidad en términos del procedimiento interno de cómo Miguel Vargas conduce el partido, y una sentencia que está pendiente en estado de fallo, como decimos los abogados, con la intención de determinar si el proceso en el que yo participé es validado. Es decirle a la sociedad si entrarle a tiro a la gente, conculcarle derechos, violentar las actas, si eso vale para el proceso. Yo siento que el Tribunal Superior Electoral tendrá poca credibilidad para arbitrar cualquier tipo de proceso contencioso que se inicie como resultado de las elecciones de 2016. Frente a eso, yo debo decir lo siguiente: mira, hay veces que uno siente que los recursos tienen capacidad para manipular la opinión pública, y eso no es verdad. En el caso de Miguel Vargas es una materia inclusive para el análisis sociológico. Una persona que tiene
una inversión significativa en los medios de comunicación, que todo el mundo sabe, y el costo que eso implica. Tú ves que la inversión que él hace en periodistas, comentaristas, hacedores de opinión, no se traduce en resultados electorales positivos. Por ejemplo, yo tengo la encuesta que tú apelas, que es Greenberg, y quiero que mis amigos camarógrafos me ayuden. Mira, Miguel tiene 3% de la simpatía nacional. ¿Qué te revela? Que no hay una correspondencia entre inversión mediática y cómo es reciprocado ese esfuerzo. O sea, en el fondo la gente sabe quiénes son los políticos que tienen las condiciones, la formación, la preparación y el adiestramiento. Mira, me voy a otra encuesta. CID Latinoamérica la publicó el periódico Hoy, la semana antepasada también. Y mira, imagen de personalidades evaluadas del PRD. Miguel Vargas es el político con mayor tasa de rechazo, tiene un índice de intensidad de 12%. Y cuando le preguntan quién es el interno del PRD más popular, sale Guido Gómez Mazara. Cuando preguntan la convención del PRD, la opinión si hubo transparencia o no, cuando usted suma 56 y 21, hace 77 que dicen que no fue transparente. Es decir, ¿cómo en la cresta de esta impugnación ciudadana el compañero Miguel Vargas cree que va a ser, en primer lugar, legitimado por el Tribunal Superior Electoral y en segundo lugar, construir una candidatura con éxito? Frente a eso yo debo decir lo siguiente. Hoy, cualquier conocedor de la mecánica política dominicana no puede hacer proyecciones. Yo estoy haciendo interpretaciones. Yo soy de los que cree que Leonel va a ser el candidato del PLD. Lo creo firmemente. Porque Danilo tendrá que pagar un costo muy alto si le entusiasman con el tema de la reelección. Y además él va a necesitar de algunas aritméticas congresionales de gente que no es de él, tanto en el PLD como fuera del PLD. Por eso es muy costoso. Segundo lugar, las encuestas rigurosas demuestran que fuera del nivel de popularidad que exhibe Danilo Medina, el PLDista con mayor arraigo es Leonel Fernández. Si bien es cierto tiene un nivel de rechazo, los políticos en la República Dominicana generan afectos y desafectos. Y en esa dirección, el éxito de la fuerza opositora va a radicar en la capacidad de orquestar todo un gran frente amplio, para usar un concepto muy de moda en Uruguay recientemente, donde diseñemos políticas públicas que impacten favorablemente al electorado, pero sobre todas las cosas exhibamos el nivel de humildad que no es propio de la clase política, de buscar a la persona que aglutine en el corazón del electorado mayor capacidad para presentar una fuerza que con éxito desplace al PLD del poder. Sí, pero parece como si el tiempo se estuviera tragando la demanda suya de anulación de ese proceso, porque hace ya, no sé cómo va eso, lo habrán archivado, en qué está. O sea, déjame explicarte técnicamente. Fíjate lo que pasa. Los plazos procesales no tienen que ver nada con los plazos emocionales. Cuando yo decidí el proceso, lo hice por múltiples razones, pero la fundamental es que yo soy una persona que cree en la institucionalidad democrática del país. Y la época de Concho Primo ha sido superada, ya la gente no resuelve sus diferencias de manera animal. Por el contrario, el grado de civilización me conduce a mí a utilizar esos canales. Ya yo he agotado todos los plazos procesales y lo que estoy a la espera es que en los próximos 15 días el tribunal dicte un auto anulando la convención, como yo espero. Pero el petitorio de nosotros es para que se dé una nueva convención en un mes. Y en ese escenario yo no tengo ningún tipo de dudas de que donde hay 10 PRDistas registrados en un proceso, Miguel tiene 9 en contra. Además, si el Tribunal Superior Electoral tomase una decisión contraria a la que yo espero, evidentemente yo tengo otras avenidas de carácter legal para seguir impugnando el proceso de proclamación de Miguel como candidato presidencial. Porque en esa jugareta, él aprovechó la oportunidad para no solo definir un proceso que está pendiente de fallos respecto a quién es el presidente del partido entre él y yo, sino que utilizó una convocatoria, modificó los estatutos y se constituyó mediante convención de delegados, que es contraria al mandato del partido como candidato presidencial. Mira, en el fondo, no es un problema exclusivo del compañero Miguel Vargas. Es que aquí hay una cultura autoritaria en todos los partidos políticos. Y muchos de sus exponentes no se han dado cuenta que la sociedad dominicana cambió. Que en la época donde la transparencia, la cohabitación, el ejercicio de oposición efectivo y eficiente constituyen la regla por esencia de la participación política, usted no puede tener práctica ni actitud del siglo XIX. La sociedad dominicana ya no resiste liderazgos autoritarios.
Y frente a eso yo no tengo la menor duda de que esta batalla, que ya la ganamos en la sociedad, porque a veces los jueces no saben que los que juzgan son juzgados. Y en el seno de la sociedad te darás cuenta la valoración que tienen sobre el comportamiento del compañero Miguel Vargas. Sí, pero hay un detalle. Hay una especie de incertidumbre con relación a usted en la sociedad dominicana en cuanto a si usted quiere quedarse en el PRD o usted fue una especie de caballo de Troya de Hipólito Mejía dentro del PRD. O sea, ¿cuál es la situación suya personal? ¿Usted se queda en el PRD, al final se irá con el PRM? Porque hay una situación de especie de desbandada dentro del PRD. Mire, esta semana lo que pasó con eso, la estructura completa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algo esencial y tradicional dentro del PRD, abandonó y se fue para el PRM. Entonces, la teoría esa del, ¿cómo es? Del cascarón que le dejan al PRD, y 3% que saquen la encuesta, va a terminar por convencer a la sociedad dominicana que ciertamente, contrario a otro proceso, el PRD tenga un proceso. Sí, pero déjame darte un dato. Primero, yo me quedo en el PRD, porque yo creo que esa plataforma la vamos a revitalizar desde una gestión presidencial mía. No es lo mismo Guido Gómez Mazara, presidente del partido, que Miguel Vargas constituyéndose de la presidencia como el amo y señor del PRD. Yo soy una persona que desde la presidencia del PRD voy a conducir el partido a una apertura democrática, a un ejercicio de oposición, a ser un intérprete efectivo de los intereses de los sectores de la clase media, los estudiantes, las mujeres, la juventud, y contrario a otros, de mí no pueden decir que yo no conceptualizo. O sea, los ejes temáticos del debate nacional yo me he preocupado por estudiarlo. Si usted me coloca sobre la mesa aspectos tan esenciales de la vida nacional como desempleo, salario, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, endeudamiento, yo tengo el nivel de formación, excúsame que implicable en primera persona, para evidenciar la postura de mi partido. Yo no creo que eso pase con Miguel Vargas. Entonces, frente a eso, yo me quedo en mi partido. En ese mismo orden, la gente hace un ejercicio de aproximación y dice, bueno, como Guido es una persona amiga de Hipólito, es cierto, Hipólito me distinguió con un puesto. Guido es una especie de conspirador interno que se ha dejado ahí para desinflar a Miguel. No es mi interés. Yo tengo independencia de criterio, yo he sido una persona con un sentido de gratitud, la ejerzo siempre de pie, nunca de rodillas. Pero el que escucha mis criterios y mis ideas sobre múltiples temas de la vida nacional se dará cuenta que Hipólito tiene su criterio y yo tengo el mío, como Luis tiene el suyo. O sea, frente a eso, yo quiero decir que yo no soy una propuesta indecorosa que tiene la intención de ser una especie de caballo de Troya internamente, que por el contrario, la gente del PRM se ha ido porque no respira un aire democrático hacia lo interno del PRD, y cuando nosotros tengamos la rienda institucional del partido, con muchísimo gusto van a volver. Yo siempre traduzco esto en un ejemplo. El que vive en una casa de 2 pisos, con las 3 calientes, con aire acondicionado, con acceso al agua, en familia, con los elementos propios de la familia que discrepan, difícilmente se muda para Pedernales. Entonces yo pienso que eso ha pasado con el PRM y el PRD. Todos los dirigentes fundamentales del PRM son ORH-PRD positivo. Lo que pasa es que han tenido que lidiar con un hombre que no cree que la política es un espacio de disenso, y por eso están circunstancialmente allá. A propósito de eso de la conceptualización, eso fue una vez Leonel Fernández que dijo que él no debatía en política porque aquí no se conceptualiza. Eso fue a Miguel Vargas, sí, se lo dijo en la campaña del 2008. Y la gente cuando se habla de institucionalización, de conceptualización y piensa en la oposición, piensa en Guido. Pero hay un detalle, históricamente no siempre los conceptualizadores son los que más éxito tienen. Ahí tenemos presidente Guzmán, presidente Hipólito Mejía, o sea, gente que no conceptualiza. Sí, pero dame. Entonces, en los nuevos tiempos, el dinero, el poder del dinero, que lo compra todo y que ha corrompido y erosionado la política dominicana. ¿Cuál es la situación? Sí, pero yo te quiero contraargumentar. Mira, cada época establece requerimientos para los políticos. En los procesos en que Antonio Guzmán fue electo presidente de la República, había una coyuntura determinada y fuerzas sociales que se movían en una dirección. La gente
infravalora a Antonio Guzmán, pero ya en el año 1965, es decir, 13 años antes de ser presidente de la República, era parte de una fórmula de solución del conflicto bélico en el país, la fórmula Guzmán. Y es un hombre que hizo carrera de una destreza profesional en el ámbito agronómico, exitoso. No era el hombre ilustrado, pero tuvo la habilidad y delicadeza de acercarse de un grupo de gente. Bueno, Héctor Inchausti y Cabral era su ayudante, poeta, intelectual, escritor, fue ministro sin cartera. Federico Enrique Garatero era su hombre de confianza. Es decir, era un hombre con esos criterios. Segundo lugar, Hipólito. Hipólito es un político que evidentemente debe ser una de las expresiones más efectivas de cómo el carisma y el trabajo sistemático se traduce en éxito. Ahora, Hipólito llega en el 2000 a las elecciones con éxito, producto de una acumulación de energía política que había tenido el PRD por la desaparición del doctor José Francisco Peña Gómez, porque nos combinamos todos en esa dirección y él ganó las elecciones. Ahora, en la actual coyuntura, el que crea que el clientelismo y la fuerza de los recursos determina éxito, no sabe que hay un 10 o un 15% que es determinante para el triunfo y la consecución de unas elecciones nacionales donde los elementos del dinero no son determinantes. Yo te puedo dar el dato de otros políticos dominicanos que son exitosos, pero cuando fueron candidatos presidenciales distribuyendo salami y salchichón, no llegaron al 3%. Es decir, cuando tú colocas sobre el debate nacional aspectos que son esenciales, la clase media, los intelectuales y sectores importantes del país quieren que los políticos manejemos esos temas. Te pongo uno, que es un tema fundamental en el país, el tema del sector salud. Mira, este país reaccionó hace 2 semanas, yo soy padre, tú también, cuando vimos en la portada de los periódicos que 11 niños murieron en el hospital Robert Reed Cabral. Yo lamento que la clase política, en términos generales, más allá de una reacción de nota de prensa, no asuma el tema de salud como un tema de nación. ¿Sabes cuál es la meta de inversión en América Latina del sector salud del PIB? 4.5%. Venezuela, Costa Rica, hasta Nicaragua. En la República Dominicana, de conformidad con el presupuesto que tenemos, hay una inversión de 1.9%. Estamos en el mes de octubre, finalizando, llevamos a noviembre. Y el subsidio de los hospitales fundamentales del país solo alcanza un 32% en el mes 10. O sea, aquí hay un problema estructural. Y sobre esa base yo pienso que una tragedia de esas características debió generar un debate de colocar un pacto político alrededor de que todos los sectores de la vida nacional, así como fuimos capaces de concertar para el 4% del sector educativo, hagamos un esfuerzo serio para colocar los recursos en el sector salud. Debo decir que la ministra de Salud es una mujer muy competente, seria, correcta, y el nuevo director de SENASA son técnicos muy competentes. Sin embargo, si no le colocamos los recursos indispensables, tenemos dificultades. ¿Sabe cuáles son los 2 hospitales que en la gran capital tienen mayor demanda del sector salud? Robert Reed, construido en el año 1955. Darío Contreras, construido en 1955. Hace 59 años que se construyeron. ¿Sabe cuántos habitantes tenía la capital? 200.000 almas. Hoy tiene 3,1 millones. Es decir, aquí hay un problema de recursos y demanda de servicios. Y yo pienso que la clase política tiene que ponerse de acuerdo alrededor de esos temas, independientemente de la militancia partidaria. Entonces, a mí me llama la atención que cuando tú legítimamente dices, bueno, los recursos, el clientelismo, sí, pero las ideas, porque hay de aquel que crea que sin idea y solo con recursos puede ser exitoso desde el punto de vista electoral. Yo creo eso también. Conceptualíceme, doctor, acerca de ese problema del terrorismo, que como que trata de sacar la cabeza de la sociedad de manera fuerte en esta última semana. El metro, Najayo, Torre de la CDE. Sí. No se asusta. Mira, en primer lugar yo debo decir que por esa ironía de la vida y de donde yo vengo, mi origen familiar, en la década de los 60, en plena Guerra Fría, la militancia política radical de izquierda se quería asociar al terrorismo. Sí. Sin embargo, como los ejes de la Guerra Fría ya han concluido porque el mundo cambió y Fukuyama hablaba del fin de la historia, el concepto de terrorismo para el mundo tiene mucho que ver con acciones que han estremecido a la humanidad tan terrible, desde Caro el terrorista hasta Osama Bin Laden. Pero la República Dominicana no tiene una cultura ciudadana donde el tema del terrorismo con esas características nos toque la puerta. Parece que nos está tocando. Con manifestaciones delictivas de múltiples niveles. Yo le quiero decir a usted como ciudadano que cuando yo vi las imágenes de Najayo, yo tengo mucho respeto por el pueblo mexicano y por el pueblo colombiano, pero yo pensaba que no era la República Dominicana. Porque son imágenes que se asocian
a países con una cultura delictiva superior a la nuestra. Y yo pienso que la mejor respuesta es no solo mano dura contra ese tipo de acciones, sino ir a la génesis del problema y tomar las previsiones del lugar para que ese fenómeno no se reproduzca en el país. Segundo lugar, el tema eléctrico. Cuando yo pienso que ciudadanos desaprensivos fueron capaces de atentar contra el sistema eléctrico dominicano, un país que tiene encaminado un pacto eléctrico, porque en los últimos 40 años tenemos un déficit del sector eléctrico y no puede haber desarrollo con crisis del sector eléctrico, tú te darás cuenta que no hay razón ideológica, ninguna motivación de cualquier característica que conduzca a uno como ciudadano a aplaudir esas acciones. Y ojalá los organismos de investigación del Estado lleguen hasta las últimas consecuencias. En el caso del jovencito del metro, yo tengo la impresión de que o está fuera de sus cabales, desde el punto de vista emocional, pero me impacta el abogado, porque a quien tiene como representante legal es un abogado que de ordinario no defiende a gente pobre. Entonces, eso genera algún nivel de suspicacia. Y yo no soy tan amigo de adelantarme a los juicios así desaprensivos, pero pienso que hay que ponerle el ojo de manera preventiva sobre acciones de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en la medida que la pobreza, la desigualdad social y la marginalidad siguen siendo el plato nuestro de cada día, la gente tendrá motivaciones para reaccionar. Yo te quiero dar un dato muy interesante, y por eso yo pienso que el tema económico y social hay que entrelazarlo para entender ese tipo de fenómenos. Porque yo no creo que nadie va al mercado delictivo porque quiere. Hay condiciones de marginalidad que lo conducen a eso. Pero mira, yo estaba leyendo el informe del Banco Central respecto al crecimiento de la economía dominicana. Es innegable que la economía ha crecido un 7%, pero el debate en América Latina es cuando la economía crece, ¿quiénes crecen? ¿Quiénes mejoran sustancialmente? ¿Cuáles son los dos vectores de la economía dominicana que han crecido? Turismo y el sector de la minería. ¿Sabes cómo impacta eso en la generación de empleo? En un 1%. Sin embargo, cuando Chile, que otra economía ejemplar de América Latina, crece, que creció un 3.6% este año, hay un efecto de derrame, es decir, todos los sectores crecen. Y a mí me preocupa que en medio de este proceso de desigualdad social, de inequidad, de arritmia, como diría Juan Bosch, fenómenos del terrorismo amenazan la paz y la tranquilidad ciudadana. Doctor, ha sido grato hablar con usted, siempre grato. Amigos, ha sido la participación de Guido Gómez Mazara, es precandidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano. A él gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.